el psicólogo Fabio Zavala. Gracias, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Hola, Fabio. Gracias a cada una de las personas que se conectan en estos momentos. De verdad que es un motivo de felicidad y me siento pues muy alegre de poder compartir con usted y que entre todos podamos construir conocimiento y dar ciertos aportes. La verdad que vamos a charlar un poco de cosas que todos sabemos, sino que muchas veces las olvidamos o las dejamos de recordar y decimos, oiga, ¿verdad, no? Tan fácil que era hacer esto y ¿por qué no se me había ocurrido? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer eso, entre todos, a construir conocimiento y a recordar cosas que ya sabemos o que ya muchas de las personas que se van a conectar en estos momentos las saben en su mente, pero que las han olvidado colocar en práctica. Ok, me parece perfecto. Para comenzar esto, Fabio, quiero comentarte algo que está pasando a nivel mundial, y es que la gente se está preocupando mucho por la salud física. Que guantes, tapabocas, alcohol, antibacterial, límpidos, en fin, cualquier cosa para cuidar la salud física. Y el tema que vamos a hablar en esta tertulia, en esta tarde, vamos a hablar de algo que la gente de pronto no se está dando cuenta, y es que no está cuidando la salud mental. ¿Qué nos puedes opinar un poquitico acerca de esto? Bueno, Benjamín, la verdad lo que usted dice es real, ¿no? O sea, las personas están, como siempre solemos estar, más pendiente de lo físico, de lo que se puede tocar, ¿sí? De lo que se puede palpar, quizás una carcasa la podemos tocar, y entonces estamos más enfocados en lo que podemos ver y tocar que en aquello que es intangible, que no se puede ni ver ni tocar, pero que en cierto momento tiene más peso que la misma realidad que estamos observando. Ahora que usted me dice esto, me es imposible no recordar una frase de una gran escritora norteamericana, Elena de White. Ella dice lo siguiente, dice que el 80% de las enfermedades que el ser humano se acarrea en su parte física tienen origen en la psiquis, o en la mente, o en el cerebro, o en el alma, como diríamos en psicología, ¿no? Entonces, es verdad, Benjamín, estamos muy preocupados por la parte física, pero hemos dejado de un lado esa salud mental que poco a poco se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Porque los pensamientos deprimentes, tristes, angustiosos, pasan factura y cobran salud física, mental y espiritual y también social sobre el ser humano. Bueno, Fabio, resulta y pasa que en el libro inspirado por Dios, que todo el mundo conoce, llamado la Biblia, hay una frase que me llama mucho la atención. Y la frase es la siguiente: de toda cosa guardada, o de toda cosa que hay que guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué me puedes decir con respecto a esa frase, para comenzar? Bueno, apreciado Benjamín, yo creo que empezamos con el pie derecho. Creo que si hay algo que debemos tener en cuenta en cada charla, en cada conversación, en cada proyecto, es tener en cuenta, como usted decía, el mayor libro de todos los libros, la mayor autoridad de todas las autoridades, que es la palabra de Dios y el mismo Dios que es su autor. Y es verdad, este libro allí nos dice que sobre toda cosa guardada, o sea, sobre todo lo que ya tenemos guardado y asegurado, debemos guardar nuestro corazón. Yo le digo a un joven, hey, campeón, guarda tu corazón. Y él dice, claro, yo guardo mi corazón, yo no se lo entrego a nadie. No, me refiero a su corazón. Y para eso tenemos que ir a la manzana. Cuando partimos una manzana en 4 partes, le vamos a dar el corazón a la manzana. Y no es un corazón como el que pintan los niños o los jovencitos adolescentes en papel, ¿no? No, es un corazón refiriéndose a la parte central del mismo ser humano. Este corazón está muy implicado en la vida del ser humano, pero está más implicado este corazón. La parte central del individuo es su cerebro, cómo piensa, cómo interpreta la misma vida y la sociedad en la cual se desenvuelve. Entonces, de ahí la importancia y la recomendación que Dios no pasó por alto, y es sobre todo lo que hayas guardado, ya guardaste la moto, guardaste la ropa, un momento, ahora guarda tu corazón, vigila tu cerebro y tu mente, a dónde se están direccionando, porque debes tener muy en cuenta eso, porque de ahí pues pueden venir cosas muy favorables o también muy tristes o deplorables. Fabio,
¿Qué es la psicología? Ok, Benjamín, muchas gracias por la pregunta y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque primero que todo, la psicología tiene dos definiciones, ¿sí? O sea, mínimo dos definiciones. La primera de ellas, la psicología es una ciencia o una disciplina encargada a estudiar el comportamiento, los pensamientos y el desarrollo del ser humano de su persona propia y también en interacción con la sociedad. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es psicología? La psicología es una disciplina que estudia el comportamiento del ser humano, así de fácil. Pero la segunda definición, que es la que todos manejamos, tengamos presente o no la tengamos presente en nuestro diario vivir, es psicología de aquella forma de ver la vida. Entonces, cada ser humano maneja su propia psicología. Ejemplo, si usted sale a la calle en su moto y se le pincha su moto, yo imagino que usted dice, bueno, pues se pinchó, voy a llegar a las montañetas para despincharla, ¿no? Pero es posible que si yo salga en mi moto y me pinche, yo voy a decir, pero mire, ¿por qué me pasó esto a mí si voy de afán? Justo hoy que voy de afán, tenía que pincharme, ¿sí? Entonces, cada uno empieza a reaccionar diferente en base a su propia psicología, en base a lo que tiene en su cerebro, en base a lo que piensa y en base a su forma de ver la vida. Entonces, esa es la psicología. Ok. ¿Qué diferencia hay entre la psicología o el ser psicólogo y el ser psiquiatra? Porque cuando le dicen al muchacho, vamos a llevarlo al psicólogo, pero si yo no estoy loco. Muchas gracias, Benjamín. De verdad que esas preguntas están súper, porque es verdad. Vamos primero a empezar a definir el concepto de psicólogo, ¿no? Y vamos a contextualizarnos en nuestra sociedad y más en esta sociedad latina, ¿sí? Desde México hasta Argentina. Cuando uno le dicen, vaya al psicólogo, decimos lo que usted dijo, es que yo no estoy loco. Pero tengamos algo muy en cuenta y es que precisamente el psicólogo no estudia para tratar locos, no, nunca. Él lo que estudia es para tratar personas con trastornos psicológicos, que poco o mucho todos los seres humanos tenemos nuestros trastornos psicológicos y esa realidad no la podemos negar. Pero ahora la otra parte, ¿qué es un psiquiatra? Pues bueno, ser psiquiatra es una carrera maravillosa porque empezando que un psiquiatra, para poder ser psiquiatra, debe estudiar 5 o 6 años de medicina general y luego sí va a estudiar otros 5 años psiquiatría. Y ahora sí, él es el encargado de trabajar con personas que tienen trastornos más crónicos. Podríamos decir del término, o referirnos al término locura, ¿sí? Pero también el psiquiatra puede tratar con personas que no estén locas. Entonces, es como para empezar a desmentir ese mito de cuando dicen, hey, vaya al psicólogo. No, no estoy loco. No, un europeo cuando termina el bachiller y va a entrar a la universidad, va al psicólogo. Y le dice, señor psicólogo, asesóreme, ¿qué carrera voy a estudiar? La siguiente pregunta que le quiero realizar, mi querido Fabio, ahorita estamos viviendo una situación con una pandemia llamada COVID-19, una pandemia que literalmente tiene al mundo asustado pensando que lo va a matar, o sea que va a acabar con todas las personas porque es algo que va imparable. Y la gente, bueno, te digo, la gente se cuida, que si sale a la calle, que tapabocas, que guantes, que antibacterial, pero se olvidan del corazón, se olvidan de la mente. ¿Qué relación tiene la psicología con este COVID-19? Bueno, Benjamín, podríamos empezar a analizar primero la realidad que estamos viviendo, ¿no? En realidad y esto nadie lo puede negar, y es que lo que está aconteciendo actualmente a nivel mundial, nadie tiene experiencia en esa área, porque es primera vez que vivimos algo tan mundial, donde todas las sociedades, tanto pobres como ricos, estudiados y no estudiados, han sido involucrados, ¿no? Entonces, de esta como que todos tenemos parte, en realidad todos estamos involucrados y no es decir, es que los médicos la tienen pues asegurado, es que los psicólogos no se han involucrado, es que los ricos no se han involucrado, no, en realidad todos nos involucramos precisamente porque, como hablábamos al principio, estamos muy enfocados en la parte física, en lo que podemos ver, pero no en lo que está sucediendo en la mente de la sociedad. Entonces, la relación que existe con el COVID y la psicología o la salud mental debería de ser una relación muy estrecha.
Quizás no lo es porque lo ignoramos, pero debe ser una relación muy estrecha. Así como nosotros estamos todos los días lavándonos las manos con agua y jabón hasta el codo, bañándonos muy bien, echándonos alcohol, usando tapabocas, usando camisa larga, asimismo debemos estar vigilando nuestra mente. Qué bonito que diseñaran un tapabocas para el cerebro, ¿no? Y lo podemos diseñar, ¿sí? ¿Cómo lo podemos diseñar? Aprender a tomar decisiones antes de ejecutarlas, aquí en el pensamiento, ¿sí? Entonces, un ejemplo, tengo el control en mis manos de prender el televisor. Entonces, Fabio se pregunta, si prendo el televisor para ver las noticias, lo que las noticias me van a aportar, ¿van a estimular mi mente saludablemente o me la van a afectar negativamente? ¿Sí? Entonces, cada que vamos a tomar una decisión, hagamos un proceso cognitivo. Allí en el cerebro hagamos un proceso mental y miremos las ventajas y las desventajas de la acción que vamos a tomar. De esa manera, entonces, estamos protegiendo nuestra psicología, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, porque usted habla de qué relación hay entre el COVID y la psicología. Y ahora podríamos ver qué relación tiene la psicología con el cuerpo, ¿no? Eso también es otra pregunta importante que podríamos darle un par de pincelazos en esta. Claro que sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, entonces volvemos a citar la frase de Elena de White. El 80% de las enfermedades tienen su origen en la mente. Pero todo empezó no en la mente, empezó en lo que están viendo nuestros ojos y es viendo las muchas desgracias que se están pues pasando frente a nosotros con relación al COVID-19 y a su vez lo que vemos afecta a nuestra mente y nuestra mente afecta negativamente nuestro cuerpo al punto de bajar o suprimir el sistema inmunológico y hacernos más vulnerables a las infecciones. Bueno, muchas gracias, Fabio. Bueno, mi querido Fabio, seguimos con las preguntas. ¿Usted considera que la depresión y la ansiedad han aumentado estos días con respecto a este COVID-19? Bueno, Benjamín, pues claro que sí. En realidad, la depresión es una enfermedad, la depresión y la ansiedad es una enfermedad silenciosa y casi que invisible. O sea, inclusive a nosotros, como seres humanos, cada uno de nosotros, a veces nos cuesta identificar cuándo empezamos a estar ansiosos y cuándo ya estamos deprimidos. Y en la actualidad, en realidad, el índice de depresión ha aumentado demasiado. Según informes de la OMS, pues están pensando seriamente qué tratamientos o qué medidas de seguridad o de salud implementar para tratar la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque es que el ser humano venía con una rutina diaria por 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, 50 años, 60 años. Pero de un momento a otro le dicen, bueno, hasta hoy puedes seguir con su rutina. De ahora en adelante te vas a encerrar en la casa y solo vas a poder salir una vez a la semana y eso si tiene el pico y cédula. O si no, no vas a poder salir. Entonces, cuando el ser humano le cohíben esa libertad de seguir con su rutina. Recuerdo una cantante que decía en una canción, de seguir con mis ritualitos. Si todos nosotros los seres humanos construimos nuestros ritualitos, como cepillarnos, como vernos al espejo, afeitarnos, como pensar bien de las personas, como criticar el que lo haga, entonces forma un ritual de criticar a la gente. Bueno, hay muchos rituales que tenemos, pero hay unos más visibles, que son ir todos los días a trabajar, levantarnos a las 5 de la mañana, preparar a los chicos para el colegio y a eso de las 8 o 7 y media de la mañana dirigirnos a la empresa a trabajar. A mediodía regresar a almorzar, a las 2 volver a trabajar y a las 6 regresar a casa. Prender el televisor, los chicos van a ver, los quiero leer un libro, bueno, hacer algo pues educativo. Pero entonces de un momento a otro se despierta y se da cuenta que ese mundo litúrgico que ha hecho o ritual que ha hecho frente a su vida se destruye. ¿Qué pasa? En el cerebro vemos un choque o se siente un choque como que ese mundo cerebral que el cerebro había producido o había creado en torno a los rituales se empieza a desvanecer. Y ahora tiene que adaptarse a una nueva sociedad o adaptarse a una nueva rutina. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Pues aumenta la ansiedad porque ya el joven siente ansiedad de no poder salir a la calle a jugar fútbol con sus amigos. El esposo de casa siente ansiedad de no poder ir al trabajo, de no poder ir a salir con los amigos el fin de semana.
La esposa siente ansiedad de tener todo el día a los hijos en casa y al esposo en casa, ¿no? Como que, ya no me lo soporto, ¿por qué no salen? ¿Cuándo le entrarán esta cuarentena? Entonces, todo eso es como leña para el fuego de la ansiedad, ¿sí? Como que empezamos a arrumarle una cosita, otra, para que la ansiedad se produzca a un nivel que puede llegar a pasar a depresión y depresión crónica. Entonces, es muy delicado ese punto. ¿Qué se podría recomendar, Benjamín? Pues crear una rutina en casa, levantarnos a la misma hora que nos veníamos levantando todos los días cuando no estábamos en cuarentena, acostarnos mínimo antes de las 10 de la noche, leer un buen libro, ver un buen programa, dedicar tiempo a los amigos, así sea por teléfono o por las redes sociales. Y aquí viene otra parte muy importante: colocar horarios para estar frente a la pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces aquí también dice el hombre de casa o la esposa, bueno, pues como tengo mucho tiempo libre, voy a estar todo el día prendido, pegado del teléfono. Pero se ha demostrado, Benjamín, científicamente, que la exposición a las pantallas por mucho tiempo, o sea, por mucho trayecto de tiempo, producen o aumentan la depresión en el ser humano. Entonces, hay muchas cositas mínimas que se van agregando a la ansiedad y a la depresión. Ok, muchas gracias, Fabio. Qué interesante es este punto. Seguimos con las preguntas. ¿Le debemos dar esta importancia a la salud mental o simplemente, bueno, como es la mente, está allá no la va a tocar, lo que afecta es la parte de los organismos, en fin, el COVID afecta la parte física, pero no la parte mental? Es lo que dice la gente o lo que la gente supone, porque antibacteriales para la mente no hay, ¿o sí? Bueno, como tal físicamente no existen, pero sí los podemos crear en nuestra mente, ¿no? Colocar pequeños filtros de la información que estamos absorbiendo a través de nuestros ojos, de nuestro olfato, de nuestro paladar, de nuestros oídos y de nuestro tacto. Entonces, de pronto un antibacterial como tal para la mente no lo vamos a encontrar, pero cada ser humano tiene la posibilidad de colocar normas y reglas en su mente, ¿sí? ¿Qué hacer, qué no hacer? Lo que va a ver le afectará positivamente o negativamente y de ahí decidir. Mire, Benjamín, que ahora que usted habla de los antibacteriales mentales, ¿no? Que qué bueno que pudiesen existir, ¿no? Para no echárselos y ya. Pero bueno, no es así. Usted me recuerda, y ahora que relacionándolo con el COVID-19, donde estamos todos confinados en nuestras casas, ¿no? Donde hemos perdido esa libertad para desarrollar nuestros rituales o nuestros hábitos diarios, ¿no? Nuestras rutinas. Se me viene a la memoria la biografía de Víctor Frank, y usted hablaba de psiquiatría. Víctor Frank fue un médico general y también psiquiatra que experimentó un confinamiento por más de 3 años en uno de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y él dice en su libro, se los recomiendo, un libro muy importante que tanto a niños, jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos deberían leerlo. O sea, este libro no puede faltar en las casas. Es el hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y él en alguna parte dice lo siguiente: al ser humano le pueden quitar todo, le pueden quitar hijos, le pueden quitar familia, amigos, le pueden quitar la empresa, el dinero, el carro, la moto, le pueden quitar la misma libertad física, ya sea yendo a la cárcel, un secuestro o, ¿por qué no?, un confinamiento de cuarentena como el que estamos viviendo hoy día a nivel mundial. Dice Víctor Frank, pero nunca le podrán quitar la libertad de escoger qué actitud mental, física y emocional tomar frente a la vida. Que aunque estamos confinados, tenemos una gran libertad, y es la libertad de decidir cómo me quiero sentir, cómo quiero interpretar esta experiencia. Algo interesante con lo que acabas de decir, y me hace acordar de 2 cosas. Recuerdo 2 cosas. Primero, un personaje en Bucaramanga, él dice, Benjamín, es que nosotros para poder vivir bien tenemos que aplicar esta frase: tener siempre una actitud mental positiva constante. Si nosotros ponemos en práctica esta frase, que es el sacarle el buen provecho a las cosas, y si lo llevamos a través de lo que dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Ponemos en práctica también algo que se llama resiliencia, ¿cierto? Pero la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿cómo puede obrar esta cuarentena, este encarcelamiento para bien? Bien, Benjamín, muchas gracias por la pregunta. Nosotros los seres humanos
en esta cuarentena debemos aprender una lección por encima de todas, y es la siguiente: lo material no es tan importante como nos lo habían enseñado. Y podríamos preguntar, podríamos preguntar en este momento, ¿de qué le sirve a Benjamín tener una moto cilindraje 600 o 1200 si no puede salir a pasear cuando quiere, cuando se le antoja, ¿no? ¿De qué serviría en estos momentos tener la posibilidad o los recursos económicos para hacer una gran fiesta familiar si el gobierno ha dicho que no podemos reunirnos más de 10 personas? Entonces, partiendo de ese punto de que lo material no es lo más importante, ya nos abrimos mentalmente para sacarle el zumo a esta experiencia del COVID-19. Si nosotros no podemos entender que lo material no es lo más importante, tampoco vamos a poder entender o comprender la gran lección que el COVID-19 nos puede regalar. Y cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Pues que nosotros tenemos que aprender a interpretar la vida como algo que trasciende, como algo que va más allá de lo físico, ¿no? De lo físico, de lo que vemos, sino algo que vemos por el sentido de la fe. Y cuando hablo de fe, no me refiero precisamente a religión, me refiero a ese sentimiento y seguridad de que cosas buenas van a venir, pero debo trabajar por ellas. Por ejemplo, usted hablaba de actitud positiva, ¿no? Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la actitud positiva, o sea, por un lado está la actitud negativa, por otro lado está la actitud, la buena actitud, la actitud positiva, pero por otro lado está la exagerada actitud positiva, que termina haciendo más daño que bien, ¿sí? Por ejemplo, a mí nada me sirve en estos momentos salir a la calle y decir, no, pues no me voy a contagiar, yo estoy súper bien porque todo es mental y este virus es psicológico. Pues hermano Fabio, tome su virus para que no sea tan presumido, porque eso no es ni fe ni actitud positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender a sacar lecciones de esta cuarentena? Uno, entender que todo no puede ser material. Dos, darle un sentido a nuestra vida. ¿Qué es trascender? Trascender es ir más allá de la realidad y sacarle el zumo a las experiencias humanas que día a día estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, con el COVID-19, ¿cómo podemos hacerlo trascender? Pues entender simple y sencillamente que el hecho de que aún estemos vivos es el mayor milagro que podemos experimentar, ¿sí? Que tengo pérdidas en mi negocio, en mi empresa, bueno, que quizás pierda este año el estudio porque no pude ir al colegio, bueno, pero lo importante es que seguimos vivos. Lo que siempre va a trascender en la existencia del ser humano es la misma vida. Pero tomemos algo muy en cuenta, Benjamín, ya que entramos como un tema existencial, ¿no? Esa vida es tanto física como espiritual. O sea, me explico. Es el hecho de poder decir, aunque estoy vivo físicamente, también debo de contar con la vida espiritualmente, ¿no? Si hoy Fabio muriese, bueno, ¿qué pasó con su espíritu? ¿Sí? ¿A dónde se proyecta a ir cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? Entonces, es darle como ese sentido, ¿no? Aquí, pues, ya que hablamos de Jesús, llega una frase en mi mente y fue la que Jesús dijo. Él dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Y precisamente Víctor Frank dice, todo ser humano, cuando está experimentando un sufrimiento, un fuerte dolor o una fuerte experiencia o una desgracia, debe encontrar un sentido en esa desgracia. Y eso solo lo puede encontrar cada ser humano. Cada uno de nosotros de forma individual, con meditación, con oración y pidiéndole a Dios, podemos llegar a descubrir cuál es el sentido de esta pandemia. Para algunos puede ser que en medio de la pandemia fue la única forma como pudieron dedicarle tiempo a la familia. Para otros fue la misma salvación física porque venían con una rutina trabajando 18 horas diarias y amontonando dinero, trabajando de domingo a domingo, pero de un momento a otro como que, mijito, a partir de hoy váyase a descansar. Pero gracias a esa cuarentena, gracias a esa pandemia, él ha sido librado de un estrés crónico que ya se venía gestando en su mente. Entonces, hay muchas formas de empezar a ver como el lado agradable de la pandemia. No podemos ser masoquistas, de decir, no, pues gracias a... No, un momento. Porque también debemos tener en cuenta que muchas personas están pasándola muy mal porque han perdido seres queridos o amigos a través de esta pandemia. Ok, hemos llegado ya a la parte final. La última pregunta para concluir esta tertulia nos dice, ¿qué recomendaciones podríamos hacerle a las personas que nos escuchan en estos momentos?
la última pincelada de la obra de arte. ¿Qué nos puedes decir, Fabio? Bien, Benjamín, debemos reconstruir una rutina en nuestro hogar o en nuestra vida allí en medio del confinamiento. No podemos, de pronto, a veces decimos, pues como mañana no tengo que madrugar a estudiar o a trabajar, hoy voy a irme hasta las 2 de la madrugada chateando o viendo videos en YouTube o en Google o viendo una película o en Netflix. No, no podemos romper esas rutinas personales del ser humano, porque es que precisamente las rutinas y los hábitos personales, lo que tiene que ver con el ser, con el individuo, son prácticamente que las columnas de la psicología del individuo, ¿sí? Entonces, claro, el ser humano dice, no, pues yo como mañana tengo que madrugar, me acuesto tarde, pero a causa de su trasnocho, la mente se va a desequilibrar. Y es muy seguro que al día siguiente experimente depresión, ansiedad, tristeza, angustia e inclusive en algunos casos sentimientos de culpabilidad. Ay, mire, yo duré esto, 3, 4, 5 horas pegado a Facebook, a YouTube, a WhatsApp y no hice nada productivo para mi vida. Entonces, número 1, debemos darle un sentido a nuestra rutina. ¿Qué puedo aprender en esta rutina? Número 2, debemos estimular la lectura. Debemos proponernos leer un buen libro, ¿sí? Por ejemplo, usted en el principio hablaba del libro de Proverbios y creo que es un libro muy valiosísimo porque el libro de Proverbios se enfoca al tratamiento de la mente del ser humano. Número 3, debemos alimentarnos saludablemente. Es muy normal que en estas cuarentenas estemos tomándonos el hábito de a las 10 de la mañana picar por ahí algo de la nevera, a las 3 de la tarde después de almuerzo comer algo, y cuando nos vamos a acostar, después de haber cenado, comer algo. O sea, con la misma ansiedad nos lleva a la nevera a abrir, a ver qué podemos picar. Por último, Benjamín, yo creo que este es el más importante. Bueno, el último prácticamente en uno van 2, es tener una relación más personal con Dios. Independientemente de la comunidad o la forma en que usted crea, ¿no? Debemos tener una relación estrecha con Dios porque cuando desde la psicología analizamos el poder de la religión y de la fe, vemos grandes resultados, Benjamín. Y aquí añadiéndole un poquito, practicar el altruismo. El altruismo es hacer el bien a las personas de una manera desinteresada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nos levantemos, primero pues tenemos que agradecer a Dios por una nueva oportunidad, pero también durante el día echarle un mensajito a ese amigo que vive solo en el apartamento, echarle un mensajito a esa ancianita del barrio que en estos momentos está abandonada, preguntarle al vecino, ¿usted cómo va con esta cuarentena? O sea, empezar a desarrollar ese sentimiento de altruismo, porque en últimas es lo que nos puede ayudar a sobrellevar la cuarentena, ese sentimiento cooperativo con la sociedad, el poder decirle yo a alguien, mire, cuente conmigo, yo le puedo ayudar, voy a hacer una oración por usted, darle palabras de ánimo, darle palabras de entusiasmo. Eso es algo muy importante, querido Benjamín. Algo interesante ya para terminar, quiero concluir con una frase que le gusta mucho a mi esposa y que yo generalmente utilizo mucho en mis sermones. Una frase de Daniel Defoe. Daniel Defoe dice que el inconformismo por lo que no tenemos es por la falta de agradecimiento de lo que tenemos. Entonces, levantémonos, como nos decía Fabio, levantémonos todos los días. Si hay agua de panela y pan, gracias Dios, porque hay que agua de panela y pan, y no otra vez agua de panela y pan. ¿Cierto? Qué rico es poder tener esos temas. Gracias, Fabio, por acompañarnos. De verdad, es un gusto. De todas formas, gracias por acompañarnos y qué gusto tenerlo. Apreciado Benjamín, muchas gracias por la invitación, es usted muy amable. Gracias a todos los que estuvieron allí pendientes, de verdad que agradecemos inmensamente la oportunidad que nos dan al darnos un trozo de su tiempo para prestar atención. Deseo que todo vaya muy bien en sus vidas, que Dios los bendiga, mucho ánimo. Recuerden siempre ser conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no? Cuidarnos en la parte física, tomar las respectivas medidas, pero también cuidar mucho nuestra mente, nuestra psicología, nuestros pensamientos, nuestras ideas que tienen gran repercusión sobre nuestro organismo.